Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de esta noticia que aparece en Mundo Emprende que nos tiene que hacer reflexionar a todos. Dice, el salario mínimo interprofesional en 1.184 euros es el que se va a aprobar. Las empresas asumirán un coste anual de más de 21.500 euros por trabajador. Te lo cuento. Y sí, como sabéis, todas estas noticias que no aparecen en otros medios de comunicación las tenéis en mundoemprende.com, ese portal de referencia para empresarios, para emprendedores, para autónomos, donde, bueno, pues te contamos las cosas de manera diferente. Bueno, pues dice el titular, el salario mínimo interprofesional en 1.184 euros, coste de empresa más de 21.500 euros. Te lo cuento. Como sabéis, bueno, pues se ha vuelto a subir el salario mínimo interprofesional a partir del día 1 de enero, aunque todavía no se ha aprobado, pero ya nos han avisado de que esto va a ser con carácter retroactivo, se aprobará cuando se tenga que aprobar, igual que el reglamento, que será muchos meses después, y oye, las empresas pues que lo vayan asumiendo ya, aunque no haya una ley, aunque hayamos tenido esa caída del ómnibus y parece ser que la antigua subida del salario mínimo interprofesional tampoco está aprobada, y bueno, ya han salido como fieras a decir que cualquier empresa que se atreva a no aplicar esa subida del salario mínimo interprofesional que no está aprobada, pero que ya la aprobarán, pues que se atenga a las consecuencias. Igual que decirte que a partir del día 1 de enero ha subido el salario mínimo interprofesional a esos 1.184 euros mensuales, aunque no se haya aprobado todavía, aunque no se haya reaprobado o confirmado por el Congreso de los Diputados. Ya hemos visto lo que pasó con la del año pasado, que se aprobaba ahora, y con carácter retroactivo, que esto es una de las cosas más espectaculares del mundo. Y es que yo apruebe una ley, que la apruebe con carácter retroactivo, que me afecte meses anteriores, pero que además no te dé el reglamento hasta muchos meses después. Y ya trabajará tu gestoría, ya trabajarás tú para volver a cotizar, para ajustar todo eso que no se puede ajustar antes porque no tenemos el reglamento, no sabemos exactamente, y ya nos pasó hace un año o hace dos, que bueno, pues llegó el reglamento y oye, mira, el redondeo de las cifras que daba la prensa, pues era diferente. Y ya todo el que había intentado ya regularizar la situación antes del reglamento, pues tuvo que volver otra vez a regularizarla. Así que ahora ya esperamos al reglamento. Eso sí, en lugar de aprobar la ley antes del día 1 de enero, aprobar el reglamento antes del día 1 de enero, y así todos sabemos a qué atenernos, pues decimos que va a tener carácter retroactivo con el 1 de enero, la aprobaremos en febrero, no la ratificaremos o sí, o ya veremos cuándo se ratifica, bueno, y el reglamento pues será dentro de 5 o 6 meses, para que en ese momento pues haya que volver a cotizar por todo eso que no se cotizó porque no se sabía exactamente por cuánto había que cotizar. Bueno, pues esa es la situación del salario mínimo interprofesional, pero hoy lo que quiero es que veamos otra parte de ese salario mínimo interprofesional y que lo entendamos todos, porque muchas veces parece que esto, es que los empresarios están en contra del salario mínimo interprofesional y el trabajador tiene sus derechos y no sé qué. No, a ver, que esto no es una guerra entre trabajadores y empresarios, por mucho que haya una tercera parte que se empeñe continuamente en enfrentar a unos y a otros. Y hoy vamos a intentar ver la realidad de los dos mundos. Estamos hablando de un salario de 1.184 euros mensuales. Ojo, con una subida que si no cambian, y parece que no lo van a cambiar, esos tramos de exención de IRPF, pues que van a pagar IRPF. Y entonces esa subida que van a vender a bombo y platillo de 50 euros más al mes, pues se va a quedar en mucho menos, porque de ahí vas a tener que pagar IRPF, vas a tener que pagar impuestos. Pero fuera de eso, 1.184 euros al mes. Si hacemos la cuenta rápida, al año, 21.500 euros, más de 21.500 euros de coste para la empresa. ¿Haz dos cálculos? No, es que, claro, hay una gran parte que ese tercero que insiste en enfrentar al empresario y al trabajador recauda porque tú puedas trabajar, porque yo pueda contratar. Y es de locos. Es que un salario de 1.184 euros, que ahí le vas a tener que aplicar impuestos, si no al tiempo, de ese salario la empresa tiene que pagar más de 21.500 euros al año.
Así que, como te digo, una gran diferencia que al final se lleva la tercera parte esa que enfrenta al trabajador y al empresario. Así que igual, para que todos tengamos ese salario digno que tenemos que tener y para que todas las empresas puedan ser competitivas y puedan contratar más gente que tenga ese salario mínimo útil para vivir el día a día y suficiente, pues igual lo que tenemos que empezar a mirar es lo que se lleva el de aquí en medio, que es una barbaridad. Y cada vez más, y cada vez más. ¿Y cuáles son los detalles de esta subida del salario mínimo interprofesional? Bueno, pues lo que han acordado es subir un 4,4%, pasando de los 1.134 euros mensuales del 2024, que está sin ratificar, a 1.184 euros en este 2025 en 14 pagas. Ya te digo, se aplica con carácter retroactivo al 1 de enero, cuando decidan aprobarlo, y busca, bueno, pues situar ese salario mínimo interprofesional en el 60% del salario medio. Bueno, siguiendo, ellos dicen, esa Carta Social Europea. Porque aquí, que es una recomendación de la Unión Europea, ellos lo toman como ley y, sin embargo, cuando la Unión Europea les obliga a poner en marcha, por aquí os dejo un vídeo, medidas como el IVA en franquicia, pues deciden no obedecer, recibir la sanción que tengan que recibir, pero ellos no aplican eso porque les va a costar mucha recaudación, aunque sea muy positivo para esas pymes y esos autónomos, aunque les simplifique la vida, aunque les haga ser competitivos dentro de la Unión Europea. No, mucha recaudación que se pierde, no se aprueba. Sancionen, que no sancionen. Sin embargo, esto de la Carta Social Europea nos lo tomamos como ley, de llegar a ese 60, que es una recomendación, sencillamente porque cuanto más suben el salario mínimo interprofesional, más dinero recaudan. Ya hemos dicho, de 1.138, perdón, lo voy a decir bien, 1.184 euros al mes que le pagamos al trabajador a más de 21.500 euros que tiene que pagar la empresa por el trabajador. Cuanto más subamos el salario mínimo interprofesional, más recauda el Estado. Ahí lo dejo. Y fijaros que el salario bruto anual, cuando hablamos del salario bruto, hablamos de ese salario que tiene el trabajador sin quitarle los impuestos, sin quitarle sus cotizaciones a la seguridad social, su desempleo, una serie de cosas. Es el bruto, no es lo que cobra en la nómina. Bueno, pues serían 16.576 euros. Y de ahí tiene que pagar el trabajador ciertas cosas. Parte de la seguridad social, tiene que pagar esas contribuciones al desempleo, una serie de cantidades. Además, ahora seguramente de ahí va a tener que pagar IRPF porque no se reduzca ese mínimo exento. Bueno, pues de esos 16.576 euros brutos del trabajador, ahí se lleva una parte el Estado. Vale, pero de esos 16.576 a los más de 21.500 euros, más impuestos del salario que se lleva el Estado. Empezad a sumar. Y es que estamos hablando de una diferencia de unos 5.000 euros entre el bruto del trabajador y el coste de la empresa. 5.000 euros que recaudan al año por cada uno de estos trabajadores que está en el salario mínimo interprofesional. Y cuanto más subas el salario mínimo interprofesional, esa cantidad aumenta. Fijaos, 1.184 euros en 14 pagas se convierten en un bruto, que no es lo que va a cobrar el trabajador en la cuenta, que de ahí hay cotizaciones a la seguridad social, hay aportaciones al desempleo y otra serie de cosas, y además seguramente ahora haya IRPF, a más de 21.500 euros de coste de empresa. Y el problema es que el empresario machaca al trabajador y el trabajador protesta y no tiene el trabajador, empresa. Y al final el que hace las normas, bueno, pues es de los que más recaudan o el que más recauda. Y al final es ese socio que tienen todas las empresas, un socio forzado, que por cada trabajador, por cada salario mínimo interprofesional, que estamos hablando de hacer un esfuerzo para aumentar ese poder adquisitivo de los que cobran menos. Bueno, el esfuerzo la administración no lo hace, cada vez recauda más por estos trabajadores. Reflexiona, dale unas vueltas. Y claro, esto al final tiene consecuencias económicas. Primero, cada vez cuesta más tener un trabajador. Pensad que si el que está en el salario mínimo a la empresa ya le cuesta como mínimo 21.500 euros al año, como mínimo, que puede llegar hasta, bueno, pues 21.500 euros mínimo. Imaginaos cuando, pues, que es lo normal, se tienen trabajadores por encima del salario mínimo interprofesional. O sea, el coste para la empresa y la cantidad de recursos que ve retraídos por las administraciones, en este caso por la Seguridad Social, por Hacienda, pues son
tremendos. Y son impuestos al trabajo que hacen que desincentiven esa creación de trabajo. Por un lado, con estas medidas lo que hacemos es reducir ese margen que puedan tener las empresas. Cuando hablamos de reducir el margen, muchas veces es aumentar las pérdidas que tengan esas empresas, porque están todavía en un proceso de conseguir esos beneficios. Cuando uno crea una empresa, lo normal es que esté una serie de años rodando el sistema y acumulando pérdidas y después ya entre en algún tipo de generación de riqueza, de beneficios, pero claro, si vamos subiendo cada vez más los costes, por ejemplo, los costes laborales, que son súper importantes en algunos sectores, que fundamentalmente dependen de esa fuerza laboral, pues tenemos un problema muy, muy grande. Esto también lo que hace es limitar esa capacidad de contratación. Ya no hablo de que se despida a trabajadores, hablo simplemente de que uno se plantea muy mucho poder contratar un nuevo trabajador y se buscan otras soluciones. Y ¿qué soluciones? Bueno, pues por ejemplo invertir en automatización, es que es así de sencillo. Afinar los procedimientos, ser mucho más eficientes, que eso en el fondo no está mal para la empresa, pero hombre, en ese interés general de tener mucha gente contratada, toda la que podamos, para que no haya que dar subsidios, para que todo el mundo tenga ese salario digno. Bueno, pues esto va en contra de todo eso. Y por último, claro, si nos suben los costes y además esta subida de costes es continua, pues al final suben los precios. Lógicamente, si es que cada vez estás poniendo más palitos en la rueda, cada vez necesitas recaudar más, cada vez te endeudas más, pues al final el desastre en la economía nacional hace que, en la economía me refiero del Estado, en esas cuentas públicas, cada vez se gasta más, cada vez hay mayor déficit, cada vez se debe más, cada vez hay que dedicar más a pagar los intereses de esa deuda. Los servicios no mejoran, cada vez más impuestos. Bueno, pues esto nos lleva a un círculo perverso que hay que romper cuanto antes. Y bueno, para hacer todavía más gráfico este ejemplo del salario mínimo interprofesional, el que ya ha entrado en vigor a partir del día 1 de enero, estamos hablando de que tiene un coste superior a los 21.500 euros para la empresa, pero también estamos hablando de que actualmente ese salario bruto del que estamos hablando, como hemos dicho, es de 16.576 euros. Luego ahí hay aportaciones que tiene que hacer el propio trabajador, tanto a Seguridad Social como a Hacienda. Bueno, al final, si estamos hablando de ese salario neto anual del trabajador, que sea un 16% menos que ese bruto, ya veremos a ver si al final se pagan impuestos, si no, bueno, estaríamos hablando de 13.923 euros con 84. Bueno, pues la diferencia entre esos 13.923 euros con 84 que verá el trabajador en su cuenta con esos 21.548 euros más o menos que va a tener de coste la empresa, estamos hablando de 7.624 euros que son extraídos de esa nómina, de ese coste salarial que tiene la empresa para dárselo al Estado. Fijaos, el trabajador cobra 13.923,84 euros y el Estado de todo eso se lleva 7.624,96. Sin trabajar, sin hacer nada. El Estado aquí se lleva 7.624 euros cuando el trabajador se llevaría unos 14.000 euros. Bueno, pues eso teniendo en cuenta esa deducción promedio del 16%, ¿vale? Sobre ese salario bruto a nivel anual. Bueno, pues son cifras contundentes, son cifras importantes que lo que hacen es poner de manifiesto que el gran problema que tenemos en nuestro mercado laboral y en nuestra economía es esa expropiación de riqueza que necesita el Estado, necesita, entre comillas, para cumplir con sus obligaciones, para pagar los intereses de toda la deuda que lleva acumulada y al final para funcionar. ¿Con mejora de los servicios? No, pues al final con una mala gestión, bueno, pues gastando siempre más de lo que tienen en el presupuesto, generando este problema que tenemos ahora de deuda, de intereses y al final esos intereses y esa deuda no es otra cosa que impuestos diferidos, impuestos que vamos pagando año tras año por dispendios que se hicieron en años anteriores. Así que fijaros la diferencia entre esos 14.000 euros anuales que le llegan al trabajador en su cuenta frente a esos 7.624 que cobra el Estado por el trabajador que está en el salario mínimo interprofesional. Si ya nos vamos a otro tipo de trabajador que todavía factura más, pues imaginaos qué cantidades son las que se lleva al año por cada uno de esos trabajadores el Estado.
Y aquí estamos hablando de obligaciones salariales, estamos hablando de costes salariales, pero el coste laboral es siempre mayor, porque hay otra serie de cosas que influyen en todo esto de los salarios. Por ejemplo, ¿qué encarece ese coste laboral además de toda esta expropiación de recursos que hace el Estado? Pues, por ejemplo, las empresas están obligadas a contribuir al sistema de formación profesional para el empleo, lo que supone pues, una carga adicional. Seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Y es verdad que estas contingencias están cubiertas en la seguridad social, pero muchas empresas pues, optan por esos contratos de seguros adicionales para una mayor cobertura. Costes administrativos, pues claro, es que hay que gestionar las nóminas, rehacer toda la cotización porque estas leyes se hacen con carácter retroactivo y sin reglamento. También tenemos que cumplir con la prevención de riesgos laborales, que también tiene un coste, gastos administrativos y de gestión. Bueno, pues todo eso va encareciendo el coste laboral. Luego, los beneficios sociales. No podemos olvidarnos de que, bueno, pues hay muchas empresas que ofrecen beneficios sociales adicionales, como médicos privados, vales de comida, ayudas al transporte. Bueno, pues todo eso va incrementando todavía más el coste del empleado. Ahora, pues tenemos que volver a pagar por una plataforma y un sistema de registro horario que tendrá un coste por trabajador seguro y que, bueno, pues ese coste pues también se lo tenemos que imputar a ese coste laboral que tiene el empleado. Y luego tenemos que hablar de todas esas otras cosas, todos esos otros derechos que tienen reconocidos los trabajadores que hacen que todavía incremente más ese coste laboral por trabajador. Y es que hablamos de permiso por mudanza, permiso por matrimonio, una serie de permisos que corren a cuenta de la empresa y que, bueno, pues si en ese año un trabajador, bueno, tiene que aplicar ese derecho, pues estaremos hablando de coste sin trabajo que todavía encarece mucho más lo que sería la efectividad de esa inversión, de ese coste del trabajador en la empresa. Así que, como veis, es muy complicado el tema de contratar en España. El gran problema lo tenemos entre la diferencia de lo que llega al trabajador con lo que tiene que pagar la empresa, que es el dinero que es extraído por la administración pública, más luego pues todas esas otras obligaciones que hemos ido poniendo sobre la mesa que encarecen también el coste laboral. Y es que ahora mismo se acaba de aprobar el tema del registro horario conectado, vamos a tener que pagar por ese registro horario. Igual que, pues bueno, hay que pagar por esa prevención de riesgos laborales, hay que pagar por ese puesto de trabajo en el que está el trabajador. Pues una serie de cosas que van haciendo crecer lo que se llama el coste laboral, que con un coste salarial ya tan alto y con todos esos derechos que se van añadiendo, hace que sea muy complicado que los trabajadores lleguen a ser suficientemente productivos como para que eso sea rentable para la empresa. Y en muchos casos, pymes y autónomos no pueden mantener este ritmo de crecimiento de impuestos que, bueno, pues hace que sea un lujo poder contratar trabajadores, cuando debería ser lo contrario. Deberíamos apostar por crear muchos puestos de trabajo, generar mucha riqueza y que la gran mayoría de los españoles pudieran estar produciendo y no los tuviéramos con prestaciones por desempleo, no los tuviéramos buscando como desesperados un puesto de trabajo digno y, bueno, pues haríamos crecer el PIB, haríamos crecer nuestra economía, mejorar nuestra calidad de vida, estaríamos generando riqueza y no repartiendo miseria. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya resultado interesante. Te voy a pedir que te suscribas a este canal, que le des a este en la cabeza, que aceptes las notificaciones. Y si lo que quieres es seguir informándote de todas estas cosas que pasan en nuestro mercado laboral, con nuestras empresas, en el emprendimiento, pues aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.